En un mundo donde casi todo se desecha, hubo un país que decidió encontrar su futuro entre los restos. ¿Y si te dijera que la basura que tiras hoy podría ser la salvación de una nación entera? No es ficción, no es el guión optimista de una película. Está ocurriendo ahora mismo, en el árido corazón de África Occidental, donde el polvo nunca descansa y el viento parece llevar más tristeza que promesas. Burkina Faso, un país sin mar que muchos ni siquiera logran ubicar en el mapa, está construyendo su destino con lo que otros dejaron atrás. Durante décadas, África ha sido vista como un sitio del que se extrae o al que se le envía ayuda, y Burkina Faso con frecuencia ha sido llamado uno de los más pobres, el rincón olvidado de un continente que ya arrastra demasiadas heridas. Sus desiertos avanzan cada año, sus ciudades se hunden bajo montañas de plástico y su gente, muchas veces, queda rezagada. Pero en 2022 algo cambió. Surgió una figura inesperada. No era político ni empresario, era un soldado, joven, firme, con una mirada que no conocía la duda. El capitán Ibrahim Traoré. No esperó cumbres globales ni promesas extranjeras. No buscó acuerdos climáticos ni fotos en congresos internacionales. Caminó por las calles y vio lo que todos evitaban: las bolsas plásticas podridas en zanjas, las latas oxidadas, los cables rotos que serpenteaban por el pavimento, el humo gris que subía desde vertederos ilegales. Para el mundo, todo eso era basura. Para Traoré, era la última riqueza que quedaba, porque cuando la tierra se agrieta, cuando el agua desaparece y no hay auxilio a la vista, solo queda mirar lo que otros abandonaron. Y entonces lo dijo claro: no será una guerra, será un renacimiento. Vamos a reconstruir con lo que desecharon. Sin discursos vacíos ni héroes artificiales, solo un plan. La basura dejó de ser desperdicio, se convirtió en valor, en combustible, en dignidad. Pero hay que recordar las cenizas: el niño durmiendo sobre desechos, la madre cocinando sobre humo tóxico, la tierra abierta como una herida. Ese fue el inicio, el silencio antes de la transformación. Ellos no pidieron cambio, ellos decidieron ser el cambio. Esta no es una historia sobre reciclaje, es una historia sobre recuperar el control, sobre atreverse a creer que incluso lo desechado, incluso un país, puede volver a nacer. Cuando el mundo les dio la espalda, se volvieron hacia sí mismos, no para sobrevivir, para levantarse. No empezó con una ley, empezó con una decisión: dejar de esperar. Cuando el capitán Traoré miró las calles de Ouagadougou, no vio basura, vio oportunidades, vio bolsas plásticas como aislantes para casas, vio metales oxidados como piezas de construcción, vio vertederos como plantas energéticas sin explotar. Pero más allá de eso, vio un pueblo atrapado en la tristeza porque nadie se había atrevido a encontrar valor en lo que ya poseían. Y por eso tomó una decisión. Burkina Faso no esperaría más, construiría su salvación con sus propias manos. Esa decisión encendió una revolución silenciosa. No salió en los noticieros, no fue financiada por promesas millonarias. Nació en el barro, en los márgenes, entre personas que llevaban años siendo ignoradas y que, sin embargo, decidieron levantarse. El gobierno de Traoré comenzó lo que en Occidente llamaron un programa de gestión de residuos. Pero ese nombre es demasiado frío, demasiado técnico. Aquello no era un plan, era una nueva forma de entender el valor. Burkina Faso no tenía pozos de petróleo, pero sí tenía vertederos encendidos. No tenía grandes parques solares, pero sí tenía sol abrasador y gente resistente. No tenía Silicon Valley, pero sí jóvenes con ideas moldeadas por la necesidad, y con eso se trazó una ruta simple, pero audaz: convertir la basura en poder, convertir los desperdicios en trabajo, la vergüenza en estrategia. El gobierno duplicó su inversión en maquinaria de reciclaje en comparación al año anterior, y no se detuvo ahí. Otorgaron microcréditos a recolectores informales, capacitaron a jóvenes para reparar residuos electrónicos y reutilizar metales, financiaron centros de compostaje que transformaban sobras de comida en fertilizante. Pero lo más importante, Traoré no pidió que su pueblo creyera en él, les pidió que creyeran en ellos mismos. No seremos definidos por lo que nos falta, dijo. Nos elevaremos con lo que aún tenemos. Y así lo hicieron. A lo largo de los bordes de la capital,
Los centros de reciclaje comenzaron a latir con vida. Lo que antes ardía, ahora se clasificaba, se prensaba y se vendía. Las botellas de plástico se convertían en tejas, las llantas viejas en combustible, los cables en cobre exportado al extranjero. En solo un año el negocio de los residuos generó más de $20 millones en valor, no por importar nada, sino por manos locales, conocimientos locales y valentía local. Ese es el poder de una chispa. Nace donde nadie mira, se extiende cuando nadie lo espera y brilla más fuerte en los rincones que el mundo ya dio por perdidos. Esto no trata solo del medio ambiente, esto trata de dignidad, no es ayuda externa, es autodefinición. Antes de los titulares, antes de los informes, fueron las mujeres quienes llegaron primero. ¿Quieres saber quién reconstruyó esta nación? No fueron expertos foráneos en trajes caros, no fueron directores de ONG tras pantallas, fueron mujeres con guantes y bolsas en mano, con una determinación de acero, las que se metieron en los vertederos y dijeron: esto termina con nosotras. Desde los callejones de Bobo Dioulasso hasta las zonas más olvidadas de Ouagadougou, fueron los grupos de mujeres quienes respondieron al llamado de Traoré, no con discursos, con trabajo. Organizaron rutas de recolección, casa por casa, aprendieron a clasificar el plástico por tipo, textura y posible uso. Construyeron sus propias cadenas de suministro, descalzas y valientes, y transformaron montañas de vergüenza en catálogos de esperanza. Y lo hicieron mientras cuidaban a sus hijos, alimentaban a sus ancianos y resistían el peso de un mundo que durante años las había ignorado. Toma como ejemplo el colectivo Tarifa Verde. Comenzó con apenas 10 mujeres, viudas, madres solteras, algunas sin saber leer. Hoy ya son más de 150, exportando tapetes, mochilas escolares y bolsos hechos de bolsas recicladas a otros países de África Occidental. Tomaron los mismos plásticos que asfixiaban a las cabras y taponaban los drenajes y los cosieron con dignidad. Sus productos ya se exhiben en tiendas de lujo desde Dar es Salaam hasta Abiyán. No solo limpiaron las calles, limpiaron la narrativa, y el gobierno lo entendió. Por primera vez en generaciones, los fondos, la formación y los préstamos persiguieron a las mujeres, no al revés. Pero la verdad es que ellas siempre habían sido ricas. No en billetes, sino en habilidades. No en títulos, sino en dignidad. No en capital, sino en compromiso. Esas mujeres se convirtieron en empresarias, formadoras, contribuyentes, se sentaron en los consejos comunitarios, enseñaron oficios, redefinieron lo que significa liderar en Burkina Faso. Esto no fue caridad, fue feminismo en estado puro, no el que se grita desde los escenarios ni el que aparece en campañas virales. Fue uno tejido con esfuerzo, con manos heridas, con jornadas largas bajo el sol. Un feminismo que nació en los márgenes, en medio de la basura y la necesidad, pero que floreció con propósito. No vino de hashtags, sino del sudor. No se escribió en conferencias, se escribió con acciones. No pedimos un lugar en la mesa, dijo una de ellas con voz firme. Construimos la nuestra con madera reciclada y la hicimos más fuerte que cualquier promesa. Y no lo hicieron solas. Lo hicieron mientras criaban hijos, cuidaban ancianos y levantaban comunidades enteras desde las ruinas. Mientras el mundo las ignoraba, ellas tejían una nueva forma de poder, silencioso, constante, irrompible, y ese poder ya se siente en la siguiente generación. Las escuelas, antes enfocadas solo en la supervivencia, ahora integran el negocio del reciclaje como parte esencial del aprendizaje. Talleres de costura con materiales recuperados, clases sobre economía circular, laboratorios donde se experimenta con compost. Las niñas que antes caminaban kilómetros para cargar agua, ahora entran a esos espacios con la frente en alto, con los ojos encendidos por algo más grande que la necesidad, una visión, una certeza de que su destino ya no es repetir la historia, sino transformarla. Ya no se les dice que esperen ayuda, se les enseña a crear soluciones, a liderar. Esta es la clase de revolución que el mundo rara vez aplaude, porque no hace ruido, no explota, construye. Lo hace en silencio, en miles de pequeños gestos diarios que juntos cambian el rumbo de una nación. Si alguna vez te sentiste invisible, piensa en estas mujeres. Les dijeron que no valían. Ellas convirtieron desechos en empresas. Les dijeron que no podían.
Ellas enseñaron a otras cómo hacerlo. Les dijeron que eran descartables. Ellas edificaron una economía. Les dijeron que si querían futuro tenían que irse. Ellas se quedaron y lo construyeron. Durante demasiado tiempo la juventud africana ha tenido una sola dirección: salir de sus pueblos, de sus países, de la esperanza. Vete a Europa, a América, a cualquier parte menos aquí. Era el consejo disfrazado de resignación. No porque no amaran su tierra, sino porque el mundo les había convencido de que aquí el suelo no daba frutos, que aquí lo único que crecía era el hambre, la sequía y el abandono. Les dijeron que si querían tener futuro tenían que abandonarlo todo: sus raíces, sus lenguas, sus calles polvorientas. Las maletas se llenaban de sueños rotos antes incluso de despegar, porque quedarse era sinónimo de estancarse, de perder, de ser olvidado. Pero en Burkina Faso algo se quebró, o mejor dicho, algo despertó. No fue un discurso viral, no fue una campaña global, fue la basura, esa misma que asfixiaba los barrios y ennegrecía el aire. Cuando esa basura empezó a transformarse en ingreso, en energía, en fuente de respeto, los jóvenes dejaron de huir, porque por primera vez vieron que sus manos podían construir algo propio, valioso. Se arremangaron, bajaron a las calles, aprendieron a clasificar, a diseñar, a vender. Tomaron el volante literal y simbólicamente y empujaron el cambio con una fuerza que no venía del privilegio, sino del hambre de significado. En el corazón de todo esto, una sola pregunta ardía como fuego: ¿y si la basura no es el final sino el principio? Una pregunta que se convirtió en brújula, que prendió la chispa en talleres, en mercados, en aulas improvisadas, que hizo que cientos de jóvenes vieran en un desecho no un símbolo de derrota sino una oportunidad. Esa pregunta no solo cambió sus días, cambió su identidad, encendió a toda una generación con una certeza poderosa: el futuro no se encuentra afuera, se construye aquí con lo que otros no supieron ver. Y esa pregunta, ¿y si la basura no es el final sino el principio?, no solo iluminó calles y talleres, encendió algo más profundo: el valor de mirar de nuevo lo que creíamos perdido. Porque muchas veces no es la falta de recursos lo que detiene a un pueblo, sino la falta de imaginación. Y Burkina Faso nos enseñó que incluso en el polvo, incluso en lo que fue rechazado, puede brotar una semilla de esperanza si hay manos dispuestas a sembrar. Esto no se trata solo de reciclaje, se trata de aprender a ver con otros ojos, de reconocer que el cambio no llega con grandes discursos, sino con pequeñas decisiones que se multiplican. Porque cuando un país sin mar, sin oro, sin vitrinas internacionales puede construir dignidad con desechos, ¿qué nos está impidiendo a nosotros hacer lo mismo con nuestras propias ruinas, nuestros errores, nuestras historias olvidadas? Tal vez ese es el verdadero mensaje. No es el mundo el que tiene que cambiar primero, somos nosotros. Y si Burkina Faso pudo cambiar su destino con lo que otros tiraron, entonces tú también puedes cambiar el tuyo con lo que aún conservas. Solo hace falta una chispa, una idea, una decisión. Si esta historia te tocó, no la dejes morir en silencio. Compártela, habla de ella, que no se quede en una pantalla, que encienda una conversación, una reflexión, un proyecto. Suscríbete si quieres más historias que no se ven en los titulares, pero que están transformando el mundo en los márgenes, porque ahí, justo donde nadie mira, es donde nacen las revoluciones que realmente importan.